Silencio. Era lo que más me quedó grabado después de que el avión dejara de patinar sobre la nieve. Un silencio ensordecedor, casi metálico, tras el caos, el chirrido del metal y los gritos. Abrí los ojos y el mundo a mi alrededor se veía borroso, como si alguien hubiera echado agua en mis gafas. Mi consciencia volvía lentamente, y con ella el dolor. Un dolor sordo y punzante en la pierna izquierda y otro agudo en la zona de las costillas. Me llamo Gleb Sotnikov, tengo 32 años, y jamás pensé que un viaje de negocios rutinario de Santiago a Buenos Aires se convertiría en una pesadilla en pleno corazón de los Andes. Soy ingeniero ambiental, y mi empresa me había enviado a una conferencia sobre energías renovables. Nada hacía presagiar la tragedia cuando subí al avión aquella gélida mañana de julio. Recuerdo que la azafata, con el pelo platino y un carmín demasiado llamativo, anunció turbulencias. Su voz era profesionalmente calmada, pero sus ojos delataban inquietud. Me abroché el cinturón y miré por la ventanilla. Tras el cristal rugía una tormenta de nieve, una espesa cortina blanca a través de la cual era imposible ver nada. Se suponía que debíamos sobrevolar los Andes en poco más de una hora, pero algo salió mal. El avión empezó a temblar con tanta violencia que mi portátil se deslizó de la mesita. La mujer que estaba sentada al otro lado del pasillo empezó a rezar, aferrando entre sus manos una pequeña cruz de plata. Recuerdo su nombre. Verónica. Volaba a ver a su hija, que estaba a punto de dar a luz a su primer hijo. Ahora me pregunto si llegará a conocer a su nieto. El primer impacto fue repentino. El avión pareció estrellarse contra una pared invisible. Las máscaras de oxígeno cayeron del techo, colgando como espectros amarillos y macabros. Conseguí ponerme la mía, pero muchos pasajeros entraron en pánico. El capitán dijo algo por megafonía, pero su voz se perdió en el caos general. El segundo golpe fue más fuerte. En algún lugar de la cola del avión se oyó un crujido ensordecedor, y sentí que empezábamos a caer. Es una sensación indescriptible, como si todas las entrañas subieran a la garganta y el cuerpo se volviera ingrávido. Instintivamente me aferré a los reposabrazos y adopté la postura que muestran en los simulacros de seguridad, aunque entonces me pareció inútil. El tiempo se dilató, los segundos se convirtieron en horas. Vi pasar maletas, libros, tabletas. Un hombre que estaba sentado delante de mí no llevaba puesto el cinturón y se golpeó la cabeza contra el techo cuando el avión se desplomó bruscamente. La azafata, la misma de la melena platino, intentaba llegar a su asiento, pero salió despedida hacia un lado y desapareció de mi campo de visión. Y entonces llegó el impacto. Estruendoso, estremecedor. El metal chirriaba, el cristal se hacía añicos, la gente gritaba. Sentí que mi asiento se desprendía del suelo y salía despedido hacia adelante. Algo me golpeó en la cabeza, y el mundo se sumió en la oscuridad. No sé cuánto tiempo pasó antes de que recuperara la consciencia. Quizá minutos, quizá horas. Lo primero que sentí fue frío. Un frío penetrante e implacable que me agarrotaba los músculos y me hacía castañetear los dientes. Intenté moverme y sentí un dolor agudo en la pierna izquierda. Al mirar hacia abajo, vi que estaba atrapada entre asientos retorcidos. A mi alrededor había restos del fuselaje del avión. La parte delantera estaba completamente destrozada y la nieve caía a través de un enorme agujero en el techo. Vi cuerpos, algunos inmóviles, otros se movían y gemían.
El aire estaba impregnado de olor a queroseno, sangre y metal helado. Con un esfuerzo enorme conseguí liberar la pierna. No estaba rota, pero un corte profundo en el muslo sangraba. Me arranqué la manga de la camisa y me vendé la herida, intentando no pensar en lo que podría haber pasado si un fragmento de metal hubiera alcanzado la arteria. ¿Hay alguien con vida? Una voz ronca rompió el silencio. Me giré y vi a un hombre que salía de un montón de escombros. Tenía la cara cubierta de sangre, pero sus ojos miraban con claridad y determinación. Me llamo Marat. Soy médico. Marat, como supe después, era cirujano de Kazán y volaba a una conferencia médica. El destino quiso que entre los supervivientes hubiera una persona cuyas habilidades eran vitales para nosotros. Gleb. Me presenté, intentando ponerme de pie. Un dolor me atravesó las costillas y me di cuenta de que probablemente tenía varias fracturadas. Marat me ayudó a levantarme y empezamos a examinar el lugar del accidente. El panorama era espantoso. Del avión solo quedaban fragmentos esparcidos por la ladera nevada. Algunas partes estaban completamente cubiertas de nieve, y solo sus contornos antinaturales bajo el manto blanco delataban su presencia. Empezamos a buscar supervivientes. Éramos 13 personas, incluyéndonos a nosotros. Entre ellos estaba Verónica, la mujer de la cruz. Tenía la cara llena de magulladuras y el brazo derecho colgaba sin vida. Una luxación de hombro, según determinó Marat. Estaba una pareja joven, Ruslan y Sofía, que regresaban de su luna de miel. Ruslan solo tenía contusiones, pero Sofía había sufrido un traumatismo craneoencefálico grave y estaba semi-inconsciente. Entre los supervivientes también estaba Ernest, un anciano profesor de antropología que milagrosamente no había sufrido ni un rasguño, pero se encontraba en estado de shock profundo. 2 estudiantes, Yasmina y Zoya, que volaban a unas excavaciones arqueológicas. Un hombre de negocios de mediana edad llamado Timur, con una pierna rota. El auxiliar de vuelo Kirill, que, a pesar de tener múltiples cortes, inmediatamente tomó las riendas de la organización del rescate. Y otros 4 pasajeros, Damir, Lilia, Víctor y Nadejda, todos con diversas heridas, pero capaces de moverse. Las primeras horas después del accidente transcurrieron en una actividad frenética. Buscábamos provisiones que hubieran sobrevivido, medicamentos, ropa de abrigo. Kirill sabía dónde se encontraban los kits de emergencia y encontramos 2 intactos. Contenían mantas térmicas, bengalas, algo de comida y agua y un botiquín básico. Marat organizó algo parecido a un hospital de campaña en la parte más intacta del fuselaje. Examinaba a cada uno, ponía férulas hechas con los restos, curaba las heridas. Su calma y profesionalidad infundían esperanza. Al anochecer, y me di cuenta de que había anochecido solo cuando se hizo oscuro, comprendimos la gravedad de nuestra situación. Estábamos en lo alto de las montañas, en pleno corazón de una tormenta de nieve. La temperatura caía en picado, alcanzando los 30 grados bajo cero. A nuestro alrededor solo había picos nevados que se perdían entre las nubes. Ni carreteras, ni rastro de civilización. Kirill intentó usar la radio de emergencia, pero se había dañado con el impacto. Algunos teníamos teléfonos móviles, pero no había señal, por supuesto. Estábamos completamente aislados del mundo. Necesitamos un refugio, dijo Marat, observando el cielo.
La tormenta se intensifica. Si nos quedamos a la intemperie, nadie sobrevivirá hasta la mañana. Decidimos usar la parte restante del fuselaje como refugio temporal. Tapamos los agujeros con mantas térmicas, reunimos todas las chaquetas, mantas y ropa disponibles para crear una especie de aislamiento. Kirill encontró varias bombonas de oxígeno que no habían explotado en el impacto y advirtió que a esa altura corríamos el riesgo de sufrir mal de altura. «Estamos a unos 5.000 metros de altitud», explicó. «El aire aquí es enrarecido. Será difícil respirar. Pueden empezar los dolores de cabeza y las náuseas. Intentad moveros despacio y ahorrar fuerzas». Ya sentía los efectos de la altura, un ligero mareo y un dolor punzante en las sienes. Pero la adrenalina y la necesidad de actuar me impedían concentrarme en el malestar. Cuando oscureció del todo, nos reunimos en nuestro refugio improvisado. 13 personas, apiñadas en busca de calor. Afuera aullaba el viento, lanzando ráfagas de nieve contra nuestro frágil refugio. Sofía seguía inconsciente y Marat parecía cada vez más preocupado. Podría tener una hemorragia interna, y nosotros no teníamos ni el equipo ni los medicamentos para un tratamiento serio. «¿Crees que nos buscarán?», preguntó Yasmina, una joven estudiante con unos enormes ojos castaños en los que se reflejaba un miedo absoluto. «Por supuesto», respondió Kirill con una seguridad que yo no percibía en su voz. «El avión tiene una baliza de emergencia. En cuanto mejore el tiempo, enviarán equipos de rescate». «¿Y si la baliza está dañada?», preguntó en voz baja Víctor, un hombre de unos 40 años con un profundo corte en la frente. Nadie respondió. Todos comprendíamos que las posibilidades de un rescate rápido eran escasas. El avión se había desviado de su ruta durante la tormenta, y una operación de búsqueda en tales condiciones y en una zona tan extensa podría llevar días, si no semanas. Me apoyé contra la fría pared del fuselaje y cerré los ojos. El dolor en las costillas se intensificó. Cada inhalación me costaba un esfuerzo. Pero estaba vivo. 13 de... ¿Cuántos éramos? ¿80 pasajeros? ¿100? No lo sabía con exactitud. 13 personas atrapadas a 5.000 metros de altitud, rodeadas de nieve y hielo, con provisiones mínimas y sin comunicación con el mundo exterior. Abrí los ojos y miré a mis compañeros de infortunio. Sus rostros, a la tenue luz de las luces de emergencia, parecían fantasmales, con profundas ojeras y sangre seca en la piel. Pero en sus miradas veía algo más que miedo y dolor. Había determinación, voluntad de vivir. Habíamos sobrevivido al accidente. Ahora teníamos que sobrevivir en las montañas, y me juré a mí mismo que haría todo lo posible para volver a casa, para que todos volviéramos a casa. Afuera seguía arreciando la tormenta de nieve, sepultando los restos del avión y los cuerpos de quienes no habían sobrevivido a la caída. Y nosotros, los 13 supervivientes, apiñados en busca de calor, pasamos la primera noche en nuestro nuevo y terrible mundo. El amanecer llegó de forma imperceptible, gris, sombrío, con una nevada continua, pero sin el viento impetuoso de la víspera. Me desperté con el dolor en las costillas y la sensación de que no podía respirar hondo. La noche había sido horrible. El frío se colaba por todas las rendijas de nuestro refugio improvisado y la altura se hacía notar con un constante dolor de cabeza y náuseas.
Al mirar alrededor, vi que la mayoría de mis compañeros de infortunio ya estaban despiertos. Sus rostros se habían demacrado durante la noche y tenían profundas ojeras. Marat estaba inclinado sobre Sofía, comprobando su pulso. La expresión de su rostro no presagiaba nada bueno. «¿Cómo está?», pregunté, levantándome con dificultad. «La presión intracraneal está aumentando», respondió en voz baja. «Sin intervención quirúrgica». No terminó la frase, pero todo quedó claro sin palabras. Ruslan, el marido de Sofía, estaba sentado a su lado, sujetando su mano lánguida. Tenía los ojos enrojecidos por el insomnio y las lágrimas, pero mantenía una compostura aparente, como si temiera que cualquier muestra de emoción pudiera empeorar el estado de su mujer. Kirill, el auxiliar de vuelo, organizó la primera reunión de los supervivientes. Nos juntamos en el centro del fuselaje, tiritando de frío a pesar de todas las capas de ropa. «Tenemos que evaluar nuestra situación y los recursos de los que disponemos», empezó. «En los kits de emergencia hay comida, pero, ahorrando, durará como mucho 3 o 4 días. Agua tampoco hay mucha, pero podemos derretir nieve». «¿Y qué pasa con la búsqueda?», preguntó Damir, un hombre corpulento de unos 35 años que, como supe después, era alpinista profesional. «Deberían saber que hemos desaparecido». «Sí, pero el tiempo». Kirill miró hacia la ventanilla destrozada, tras la que seguía nevando. «Con este tiempo no vuelan los helicópteros. Y, aunque sepan la zona aproximada del accidente, el área de búsqueda puede ser enorme. Tenemos que enviar una señal», dijo Nadezhda, una mujer de mediana edad con canas. «¿Tenemos bengalas?» 4, respondió Kirill. «Pero con esta nevada no las verán. Hay que esperar a que mejore el tiempo». La conversación derivó hacia problemas más acuciantes: la comida, el calor, los medicamentos. Marat hizo una lista de las heridas y los medicamentos necesarios. Teníamos algunos analgésicos, antibióticos, vendas, pero todo era terriblemente escaso para 13 personas, muchas de las cuales sufrían lesiones graves. Después de la reunión, nos dividimos en grupos. Algunos se quedaron cuidando a los heridos, otros fueron a buscar objetos aprovechables entre los restos. Yo me uní al grupo de búsqueda, a pesar del dolor en las costillas. Quedarme sentado era insoportable. En el exterior, la imagen era impresionante e intimidante. Nos encontrábamos en una ladera empinada, rodeada de picos rocosos que se perdían entre las nubes. Los restos del avión estaban esparcidos por cientos de metros a la redonda. La parte del fuselaje en la que habíamos pasado la noche se había enganchado a un saliente rocoso, lo que probablemente nos había salvado de caer al precipicio que se abría a solo 50 metros más abajo. La nieve era profunda. En algunos puntos llegaba hasta las rodillas, lo que hacía que cada paso fuera un suplicio. El aire enrarecido hacía que los pulmones trabajaran al límite, y el frío quemaba la piel incluso a través de la ropa. La temperatura, según estimaciones de Kirill, era de unos 25 grados bajo cero. Damir, Víctor y yo exploramos metódicamente los restos más cercanos. Cada hallazgo era una pequeña victoria. Una maleta intacta con ropa, un paquete de galletas en el bolsillo de un asiento, una botella de agua en buen estado. Recogíamos todo lo que podía ser útil, desde dispositivos electrónicos, aunque la mayoría estaban destrozados,
hasta trozos de metal que se podían usar como herramientas. El hallazgo más importante fue el compartimento de equipaje, parcialmente cubierto de nieve. En él encontramos varias maletas que empezamos a abrir de inmediato. Ropa, calzado, objetos personales. Todo eso valía su peso en oro en nuestras condiciones. «¡Mirad!», exclamó Víctor, sacando de una maleta una chaqueta de invierno gruesa. Alguien iba a esquiar a la montaña. Efectivamente, en la maleta había equipo de esquí, chaqueta, pantalones, guantes, ropa térmica. Continuamos la búsqueda y encontramos otros 2 conjuntos similares en otros equipajes. Era una suerte. La ropa especializada para temperaturas extremas podía salvar vidas. Pero no todos los hallazgos fueron alegres. También encontramos cuerpos. Algunos pasajeros murieron instantáneamente en el impacto. Otros, al parecer, se congelaron durante la noche al no poder encontrar refugio. No podíamos hacer nada por ellos, salvo marcar los lugares para un posterior entierro, cuando tuviéramos más fuerzas y posibilidades. Hacia el mediodía, el tiempo mejoró un poco. La nevada cesó y a través de las aberturas en las nubes se vislumbró el sol. Esto nos permitió evaluar mejor el entorno. Nos encontrábamos en un valle de alta montaña, rodeado de picos, muchos de los cuales estaban cubiertos de glaciares. No se observaban signos de presencia humana. Ni carreteras, ni edificios, ni líneas eléctricas. «Estamos en el corazón de los Andes», dijo Damir, mirando a su alrededor. Por la altitud y el paisaje, esto podría ser la frontera entre Chile y Argentina. «¿A cuánta distancia está el pueblo más cercano?», pregunté, sabiendo ya que la respuesta no me gustaría. «A decenas de kilómetros», respondió. «Y eso en línea recta, y teniendo en cuenta el relieve». Negó con la cabeza. «Sin equipo especial ni preparación, es prácticamente imposible pasar por aquí». Esta información era desalentadora, pero no inesperada. Todos éramos conscientes de que nos encontrábamos en un lugar extremadamente aislado. Nuestra única esperanza era que nos encontraran los servicios de rescate o que alguno de nosotros pudiera llegar a la civilización. Al regresar al campamento con nuestros hallazgos, descubrimos que el estado de Sofía había empeorado. Había empezado a delirar, tenía fiebre alta y sus pupilas reaccionaban de forma anómala. «Tiene un edema cerebral», le explicó Marat a Ruslan. «Necesito reducir la presión intracraneal, si no, morirá en un día». «¿Qué puedes hacer?», preguntó Ruslan con voz temblorosa. «¿En estas condiciones? ¿Con equipo mínimo?». Marat parecía exhausto. «Una trepanación. Perforar un agujero en el cráneo para aliviar la presión». En el silencio que siguió solo se oía la pesada respiración de Sofía y el aullido del viento en el exterior. «Hazlo», dijo finalmente Ruslan. «Si es la única oportunidad». Las siguientes 2 horas fueron las más tensas de mi vida. Marat, utilizando herramientas improvisadas, un cuchillo esterilizado al fuego, pinzas del botiquín, un taladro manual encontrado en el equipaje de uno de los pasajeros, llevó a cabo un procedimiento que, en condiciones normales, se realiza en un quirófano con todo el equipamiento necesario. Kirill y yo lo asistimos, siguiendo sus instrucciones. Los demás se mantuvieron a distancia, pero vi a algunos rezar y a otros simplemente mirar con horror y esperanza. Al anochecer quedó claro que la operación había sido un éxito. El estado de Sofía se había estabilizado. Seguía inconsciente,
pero su respiración se había vuelto más uniforme y sus pupilas empezaban a reaccionar a la luz. «Vivirá», dijo Marat, lavándose la sangre de las manos con nieve. «Al menos tiene una oportunidad». Esta pequeña victoria levantó nuestra moral. Si pudimos superar un procedimiento médico tan complejo en estas condiciones, significa que tenemos la oportunidad de sobrevivir hasta que llegue la ayuda. Por la noche nos reunimos alrededor de una pequeña fogata que encendimos dentro del fuselaje, después de asegurarnos de que hubiera ventilación. El fuego no daba tanto calor como confort psicológico, la sensación de que no todo estaba perdido. Distribuimos la comida que encontramos, varias barras de chocolate, paquetes de frutos secos, galletas. Todo esto era terriblemente poco para 13 personas, pero decidimos economizar, esperando un rescate pronto. «Mañana debemos organizar una búsqueda más sistemática», dijo Kirill. «Tal vez haya provisiones en otras partes del avión. Y tenemos que mejorar nuestro refugio», añadió Damir. «Este fuselaje es demasiado abierto, se escapa el calor. Podemos usar nieve para aislar». Discutimos los planes para el día siguiente, asignamos tareas. Alguien tenía que seguir buscando entre los escombros, alguien más ocuparse de fortalecer el refugio y otro, cuidar de los heridos. Antes de acostarme, salí afuera. El cielo se había despejado y sobre las montañas brillaban las estrellas, brillantes, cercanas, como solo se pueden ver a gran altura, lejos de la luz de la ciudad. La Vía Láctea se extendía como un río plateado entre las constelaciones del hemisferio sur, desconocidas para mí. En ese momento sentí una extraña calma. Sí, nuestra situación era crítica. Sí, muchos de nosotros podríamos no sobrevivir. Pero estábamos vivos ahora, bajo este increíble cielo estrellado, y no nos rendíamos. Pensé en mi vida en Moscú, el trabajo, que parecía tan importante, las relaciones fallidas, los planes para el futuro. Todo esto de repente se volvió tan distante e insignificante ante el simple deseo de sobrevivir. Al regresar al refugio, vi que la mayoría ya dormía, abrazados unos a otros para calentarse. Encontré un lugar junto a Marat, que comprobaba el pulso de Sofía dormida. «¿Crees que nos encontrarán?», pregunté en voz baja. Me miró con ojos cansados. «Deben hacerlo. La pregunta es, ¿cuán rápido? ¿Y cuántos de nosotros sobrevivirán hasta entonces?». Asentí. Ambos entendíamos que el tiempo jugaba en nuestra contra. El frío, la altitud, los recursos limitados, todo esto hacía que nuestra situación fuera casi desesperada. Casi, pero no del todo. «Gracias por lo que hiciste por Sofía», dije. «Fue impresionante». «Solo hacía mi trabajo», respondió, pero noté una leve sonrisa en su rostro. «Ahora todos debemos hacer nuestro trabajo, sobrevivir». Con estas palabras nos sumimos en un sueño inquieto, preparándonos para un nuevo día de lucha por la vida en lo alto de los Andes. El tercer día después del accidente comenzó con un descubrimiento preocupante. Nuestras reservas de alimentos se estaban agotando más rápido de lo que habíamos previsto. A pesar del estricto racionamiento, quedaba comida para un máximo de 2 días. El agua no era un problema. Habíamos aprendido a derretir la nieve de manera eficiente, pero el hambre se estaba volviendo cada vez más palpable. Nos reunimos para el consejo matutino, que ya se había convertido en una tradición. Cada uno expresaba sus ideas y compartía sus observaciones.
Fue en este consejo que Damir propuso algo que muchos probablemente habían pensado, pero tenían miedo de decir en voz alta. Necesitamos considerar la posibilidad de una expedición, dijo, mirando nuestros rostros demacrados. Un pequeño grupo podría intentar encontrar ayuda o al menos un lugar con mejor señal para el teléfono satelital. De hecho, teníamos un teléfono satelital, encontrado en el equipaje de uno de los pasajeros fallecidos, pero la batería estaba casi agotada y la señal en el valle montañoso, rodeado de altos picos, era demasiado débil para establecer una conexión. «Es un suicidio», objetó Kirill. «Sin mapas, sin equipo especial, en estas condiciones». «Tengo experiencia en ascensos de alta montaña», insistió Damir. «Y entre las cosas que encontramos, hay equipo básico de montañismo. No digo que será fácil, pero podría ser nuestra única oportunidad». La discusión fue acalorada. La mitad del grupo consideraba la idea demasiado arriesgada, mientras que la otra mitad veía en ella una esperanza. Al final, decidimos posponer la decisión un día para prepararnos mejor y evaluar los recursos disponibles. Después del consejo, nos dividimos en grupos de trabajo. Yo me uní al equipo que se encargaba de reforzar nuestro refugio. Utilizamos restos del avión, nieve y todos los materiales disponibles para crear un espacio más cálido y protegido. Damir, Víctor y Yasmina salieron a explorar los alrededores más cercanos. Querían evaluar el terreno, encontrar posibles rutas para una potencial expedición y, si la suerte estaba de nuestro lado, descubrir algo comestible. Marat, Nadezhda y Zoya cuidaban de los heridos. El estado de Sofía seguía siendo estable, pero crítico. Aún no recobraba la consciencia, aunque a veces reaccionaba a la voz de su marido. Timur, con una fractura en la pierna, sufría dolores terribles, pero se mantenía estoico, ayudando a clasificar e inventariar nuestros hallazgos. Lilia, una mujer silenciosa de unos 40 años, resultó ser una antigua enfermera militar. Estaba ayudando a Marat con los asuntos médicos y organizó algo parecido a un hospital de campaña en la parte más protegida de nuestro refugio. Ernest, un profesor anciano, poco a poco salía del estado de shock. Resultó ser una persona increíblemente erudita y empezó a compartir conocimientos sobre el terreno montañoso, la flora y la fauna de los Andes, lo cual era inestimable para nosotros. Mientras trabajaba en reforzar el refugio, sentía cómo mi cuerpo se adaptaba gradualmente a las condiciones extremas. La respiración aún era dificultosa debido a la altitud, pero el dolor de cabeza se había vuelto menos intenso. Las costillas me dolían con cada movimiento, pero aprendí a moverme de tal manera que minimizara el malestar. Hacia el mediodía, el cielo volvió a cubrirse de nubes y la temperatura bajó. Aceleramos el trabajo, comprendiendo que se acercaba otra tormenta de nieve. Justo cuando los primeros copos de nieve empezaban a caer, regresó el grupo de exploración. Sus rostros mostraban una mezcla de cansancio y excitación. «Hemos encontrado algo interesante», dijo Damir, sacudiéndose la nieve de la chaqueta. «A unos 2 kilómetros de aquí hay una pequeña meseta. Desde allí se divisa el valle de abajo. Y lo más importante, hay señal para el teléfono satelital. Lo hemos comprobado». Esa era la primera noticia realmente buena en los últimos días. Si conseguíamos cargar el teléfono y llamar, nuestras posibilidades de rescate aumentarían considerablemente. «¿Y qué hay de la comida?»,
preguntó Kirill. Víctor sacó de la mochila unas raíces y unas plantas de aspecto extraño. El profesor Ernest dijo que en los Andes crecen tubérculos comestibles parecidos a las patatas. Encontramos algo parecido bajo la nieve. No estoy seguro de si se pueden comer, pero... Ernest examinó atentamente los hallazgos. Sonoka y Oyuko, dijo, señalando diferentes tubérculos. Cultivos andinos tradicionales. Se pueden comer, pero hay que cocinarlos correctamente. Esta era otra pequeña victoria. Si conseguíamos encontrar más plantas de este tipo, el problema del suministro de alimentos sería menos acuciante. El resto del día lo pasamos procesando los tubérculos encontrados e intentando cargar el teléfono satelital. Teníamos un cargador solar, encontrado entre las pertenencias de los pasajeros, pero con el tiempo nublado, funcionaba de manera ineficiente. Por la noche, volvimos a reunirnos junto a la fogata. El menú era escaso, una pequeña porción de tubérculos hervidos para cada uno y un sorbo de agua. Pero incluso esta comida sencilla parecía un festín después de un día de duro trabajo. Mañana iré a la meseta con el teléfono, anunció Damir. Si el tiempo es claro, la placa solar lo cargará lo suficiente para hacer una llamada. Iré contigo, dije, sorprendiéndome de mi propia decisión. 4 ojos ven más que 2. Damir asintió. Acordamos salir al amanecer, llevando el mínimo equipo necesario. La noche trajo una nueva tormenta de nieve. El viento azotaba nuestro refugio, encontrando cada rendija, cada sección insuficientemente reforzada. Pero gracias al trabajo realizado, dentro hacía mucho más calor que en las noches anteriores. Dormimos en grupo apretado, compartiendo el calor corporal. No pude conciliar el sueño durante mucho tiempo, escuchando los aullidos del viento y pensando en la caminata de mañana. ¿Qué pasaría si no pudiéramos llamar? ¿Qué pasaría si la batería se agotara antes de que estableciéramos la conexión? ¿Qué pasaría si, incluso en caso de una llamada exitosa, los rescatistas no pudieran determinar nuestra ubicación? A mi lado, Verónica lloraba en silencio. Sabía en qué estaba pensando. En su hija, que la esperaba, en su nieto, al que tal vez nunca llegaría a ver. Con cuidado, puse mi mano sobre su hombro, ofreciendo apoyo en silencio. Ella apretó mi palma en señal de agradecimiento, y pronto su respiración se volvió más uniforme. Se durmió. La mañana del 5.º día amaneció clara y gélida. La temperatura bajó hasta los 30 grados bajo cero, pero el cielo despejado daba esperanzas de una carga exitosa del teléfono. Damir y yo nos preparamos minuciosamente para la caminata. Nos pusimos toda la ropa de abrigo que pudimos encontrar. Llevamos una pequeña reserva de agua y comida, la placa solar, el teléfono, bengalas y una brújula encontrada en uno de los kits de supervivencia. Tengan cuidado, dijo Kirill, despidiéndonos. Si el tiempo empieza a empeorar, vuelvan inmediatamente. Asentimos y nos pusimos en marcha. Avanzar por la nieve profunda era extenuante. Cada paso exigía un esfuerzo considerable. El aire enrarecido obligaba a los pulmones a trabajar al límite, y el frío quemaba el rostro a pesar de las improvisadas máscaras. El camino que el grupo de reconocimiento había cubierto en 3 horas, a nosotros nos tomó casi 5. Varias veces perdimos la orientación y tuvimos que retroceder. En una ocasión, me hundí en una grieta oculta por la nieve
y, milagrosamente, no sufrí heridas graves. Cuando finalmente alcanzamos la meseta de la que hablaba Damir, el sol ya estaba alto. La vista que se abrió ante nosotros era a la vez majestuosa e intimidante. Un mar infinito de picos nevados que se perdían en el horizonte. Muy abajo se divisaba un valle, pero no se apreciaba ninguna señal de presencia humana. Inmediatamente instalamos el panel solar, orientándolo hacia el sol, y conectamos el teléfono. Ahora solo quedaba esperar, con la esperanza de que la batería se cargara lo suficiente para hacer una llamada. El tiempo transcurría a paso de tortuga. Nos sentamos, apiñados para darnos calor, y observamos cómo el indicador de carga ascendía con lentitud exasperante. 1%. 2. 3. Cuéntame de ti, propuso Damir para matar el tiempo. ¿A qué te dedicas en la vida normal? Le conté sobre mi trabajo como ingeniero ambiental, sobre proyectos de energía renovable, sobre mi pequeño apartamento en Moscú y sobre mis padres, que debían de estar al borde del colapso por la preocupación. Él, a su vez, habló de su pasión por el alpinismo, de sus ascensos al Elbrus, al Mont Blanc e incluso al Everest, de su esposa y su hijo pequeño, que lo esperaban en Kazán, de su sueño de abrir una escuela de alpinismo para niños de familias desfavorecidas. Sabes, siempre pensé que estaba bien preparado para situaciones extremas, dijo, con la mirada fija en el horizonte. Pero una cosa es ir a la montaña por voluntad propia, con el equipo y la preparación adecuados. Y otra muy distinta es encontrarse aquí así, por casualidad, con la responsabilidad de otras personas. Entendía a lo que se refería. Cada uno de nosotros había sido arrancado de su vida ordinaria y arrojado a esta situación extrema sin previo aviso, sin preparación. Y ahora debíamos no solo sobrevivir nosotros mismos, sino también ayudar a sobrevivir a los demás. 2 horas después, el teléfono se había cargado hasta el 20%. Decidimos que eso debía ser suficiente para hacer una llamada. Damir encendió el aparato y comprobó la señal. 2 barras débiles, pero podría ser suficiente. Con el corazón en un puño, observé cómo marcaba el número de los servicios de emergencia de Chile. Tonos. 1, 2, 3. La comunicación se cortó. Damir soltó una palabrota y volvió a intentarlo. Esta vez, nada, ni siquiera tonos. La señal se había perdido. Tal vez si subimos más arriba. Empecé a decir, pero Damir negó con la cabeza. Es demasiado arriesgado. La ladera es empinada, hay peligro de avalancha. Y el tiempo empieza a empeorar. Tenía razón. Nubes se cernían desde el oeste, presagiando una nueva nevada. Decidimos esperar otra hora, con la esperanza de que la señal regresara, pero fue en vano. Con el corazón apesadumbrado, emprendimos el camino de regreso. Dejamos el teléfono encendido, esperando que enviara automáticamente una señal de socorro si detectaba red. El regreso al campamento fue aún más difícil que la ida. Comenzó a nevar. La visibilidad empeoró y nuestras fuerzas estaban al límite. Varias veces nos detuvimos para recuperar el aliento, y me preocupaba seriamente que no pudiéramos llegar al refugio antes del anochecer. Pero la suerte estaba de nuestro lado. Cuando ya estábamos casi exhaustos, la nevada cesó de repente y vimos el humo de nuestra fogata elevándose por encima de los restos del avión. En el campamento
nos recibieron con inquietud y esperanza. Cuando les contamos sobre el fallido intento de contactar con el mundo exterior, vi cómo en los ojos de algunos se apagaba la llama de la esperanza. Pero Kirill rápidamente tomó las riendas de la situación. Sabíamos que no iba a ser fácil, dijo. Pero ahora tenemos información sobre el terreno, sobre la presencia de señal. Eso es valioso, y seguiremos intentándolo. Por la noche, sentados alrededor de la fogata, discutimos los planes futuros. Las provisiones de comida se estaban agotando. A pesar de las raíces comestibles encontradas, necesitábamos encontrar una fuente de alimento más estable. En estas zonas de alta montaña viven vicuñas y guanacos, dijo Ernest. Son parientes de las llamas. Su carne es comestible. ¿Pero cómo vamos a cazar?, preguntó Víctor. No tenemos armas. Se pueden hacer trampas, propuso Damir, y usar los restos de metal como lanzas o cuchillos. La idea parecía descabellada, pero no teníamos otra opción. Decidimos que al día siguiente parte del grupo se dedicaría a fabricar un equipo de caza primitivo, y la otra parte continuaría la búsqueda de plantas comestibles. Por la noche, no pude conciliar el sueño durante mucho tiempo, a pesar del agotamiento físico. Los pensamientos sobre el fallido intento de contactar con el mundo exterior no me dejaban en paz. ¿Y si nadie nos está buscando? ¿Y si las operaciones de búsqueda ya se han cancelado y oficialmente se nos considera muertos? Observé a mis compañeros durmiendo y pensé en lo rápido que nos habíamos adaptado a esta nueva realidad. Hace tan solo 5 días éramos personas comunes y corrientes con problemas comunes y corrientes. Ahora luchábamos por la supervivencia en uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Y, curiosamente, a pesar de todas las dificultades, me sentía más vivo que nunca. Cada respiración, cada sorbo de agua, cada bocado de comida tenía un significado. Cada decisión podía ser cuestión de vida o muerte. Era aterrador, pero al mismo tiempo real. Con estos pensamientos, finalmente me sumí en el sueño, preparándome para un nuevo día de lucha por la supervivencia en lo alto de los Andes. El 7º día después del accidente comenzó con un descubrimiento preocupante. Sofía tenía fiebre. A pesar de la exitosa trepanación, la herida se había infectado. Marat parecía preocupado mientras cambiaba el vendaje. «Necesitamos antibióticos», le dijo a Ruslan. «Fuertes. Lo que tenemos no es lo suficientemente eficaz contra una infección así». Ruslan, que no se había apartado de su esposa en todos estos días, parecía exhausto. Tenía los ojos hundidos, las mejillas cubiertas de barba incipiente, y las manos le temblaban de cansancio y ansiedad. «¿Qué podemos hacer?», preguntó en voz baja. Marat me miró y entendí lo que estaba pensando. Entre las pertenencias de los pasajeros fallecidos, habíamos encontrado varios botiquines con medicamentos, pero no habíamos examinado todos los restos del avión. Quizás en algún lugar hubiera una carga médica o equipaje con los fármacos necesarios. «Organizaremos un grupo de búsqueda», dije. «Examinaremos cada fragmento del avión, cada maleta que podamos encontrar». Así comenzó nuestra operación de búsqueda más grande. Nos dividimos en 4 grupos de 2 o 3 personas y examinamos metódicamente todos los restos accesibles que aún no estaban completamente cubiertos de nieve. Yo trabajé con Yasmina, una joven estudiante que, a pesar de su aspecto frágil,
demostraba una resistencia y determinación asombrosas. Asumimos el sector noreste, donde, según nuestros cálculos, debería estar el compartimento de equipaje. El clima era relativamente benigno, una ligera nevada y una temperatura de alrededor de -20 grados, lo que para esta altura se consideraba casi confortable. Pero el trabajo seguía siendo agotador. Cavábamos en la nieve, levantábamos escombros pesados, nos abríamos paso a través del metal retorcido, arriesgándonos a cortes y lesiones. Hacia el mediodía, encontramos varias maletas, pero nada de índole médica. Principalmente ropa, objetos personales, electrónica. Todo esto era útil, pero no resolvía nuestro principal problema. «¡Mira!», exclamó de repente Yasmina, señalando algo blanco que se vislumbraba bajo la nieve. Nos pusimos a cavar y descubrimos un pequeño contenedor de plástico con una cruz roja, un maletín médico. Dentro había vendas, antisépticos, analgésicos y, lo más importante, 3 paquetes de potentes antibióticos de amplio espectro. «Esto es lo que necesitamos», dije, guardando cuidadosamente el hallazgo en la mochila. «Debemos regresar al campamento de inmediato». Pero Yasmina señaló una grieta oscura entre 2 grandes fragmentos del fuselaje. «Podría haber algo importante más ahí. Vamos a comprobarlo». Dudé. La grieta parecía inestable y existía el riesgo de derrumbe. Pero si realmente hay algo valioso ahí. «Yo iré», decidí. «Tú quédate aquí y sujeta la cuerda. Si algo sale mal, tira». Atándome al cinturón una cuerda que encontramos en el equipo de alpinismo, me introduje con cautela en el estrecho pasaje entre los escombros. Dentro estaba oscuro y angosto. Los bordes metálicos sobresalían amenazadoramente sobre mi cabeza. Encendí la linterna y comencé a inspeccionar el espacio. Y entonces lo vi. Una gran caja de metal con la marca de la aerolínea. Estaba aplastada por un escombro, pero parecía intacta. Con gran dificultad logré liberarla y arrastrarla hacia la salida. «¿Qué hay ahí?», preguntó Yasmina, ayudándome a salir de la grieta. «No estoy seguro, pero, a juzgar por la marca, podría ser un kit de emergencia de la tripulación». Con dificultad, abrimos la cerradura atascada y jadeamos de sorpresa. Dentro había un verdadero tesoro. Una radio, bengalas, una baliza de emergencia compacta, medicamentos, raciones alimenticias de alto valor calórico, herramientas, una brújula, mapas. «Estamos salvados», susurró Yasmina, y lágrimas brillaron en sus ojos. Yo no era tan optimista. La radio podría estar dañada, la baliza podría no funcionar, y los mapas podrían no cubrir nuestra región. Pero esto, sin duda, era lo mejor que habíamos encontrado en todo este tiempo. El regreso al campamento con nuestros hallazgos fue triunfal. Marat se ocupó de inmediato de Sofía, administrándole los antibióticos. Kirill y Damir comenzaron a revisar la radio y la baliza. Desafortunadamente, la radio estaba dañada. Los componentes internos estaban rotos, probablemente por el impacto. Pero la baliza, a juzgar por el indicador, funcionaba. Esto significaba que estaba transmitiendo una señal de socorro en la frecuencia internacional. «Si realmente funciona, deberían encontrarnos», dijo Kirill. «Estas balizas están diseñadas específicamente para accidentes aéreos. Transmiten las coordenadas exactas». Era una esperanza a la que todos nos aferramos. Pero vi duda en los ojos de Damir. Él sabía,
como yo, que incluso con las coordenadas exactas, una operación de rescate en tales condiciones y a tal altura sería extremadamente difícil. Las raciones alimenticias del kit encontrado nos permitieron comer normalmente por primera vez en varios días. Cada uno recibió una porción de barras de alto valor calórico, frutos secos y nueces. No era un verdadero festín, pero en comparación con los días anteriores, era una verdadera fiesta. Por la noche nos reunimos alrededor de la hoguera para discutir nuestros planes futuros. El ánimo era bueno gracias a los hallazgos, pero éramos conscientes de que nuestra situación seguía siendo crítica. El faro está bien, pero no podemos depender solo de eso, dijo Damir. Tenemos que estar preparados para que el rescate no llegue pronto. O que no llegue nunca, añadió Víctor en voz baja. Se hizo un silencio sepulcral. Todos estábamos pensando en lo mismo, en la posibilidad de tener que sobrevivir aquí semanas, o incluso meses. Necesitamos un refugio mejor, dijo finalmente Kirill. El fuselaje es bueno, pero no está lo suficientemente aislado. Estamos perdiendo demasiado calor. Se podría construir un iglú, propuso Damir. Un refugio de nieve. Ya he hecho de esos en expediciones. Dentro la temperatura puede mantenerse alrededor de los 0 grados, que es mucho más cálido que afuera. La idea fue recibida con entusiasmo. Al día siguiente comenzamos la construcción de un gran refugio de nieve cerca de los restos del avión. El trabajo era duro, pero cada uno aportaba lo suyo. Unos cortaban bloques de nieve, otros los colocaban, otros apisonaban la nieve. Al anochecer del 8º día teníamos un refugio básico capaz de albergar a todos los supervivientes. Estaba lejos de ser perfecto, pero ya en la primera noche notamos la diferencia. Dentro hacía considerablemente más calor que en el fuselaje. Los antibióticos empezaron a hacer efecto y el estado de Sofía mejoró. La fiebre bajó e incluso recuperó la consciencia brevemente, reconociendo a su marido. Fue un pequeño milagro que nos dio esperanza a todos. Pero no todas las noticias eran buenas. Timur, el hombre con la pierna rota, empezó a sufrir congelación en los dedos de las manos. A pesar de todos los esfuerzos de Marat, estaba claro que sin atención médica especializada podría perder varios dedos. Y luego estaba el problema de la comida. Las raciones encontradas estaban calculadas para un corto período de tiempo. Necesitábamos una fuente de alimento estable. Damir, Víctor y yo decidimos intentar cazar. Usando restos metálicos, fabricamos lanzas y cuchillos primitivos. Ernest nos enseñó a hacer trampas sencillas con cuerdas y alambre encontrados en los restos. Dedicamos el 9º día a colocar trampas en las laderas donde, según Ernest, podían habitar vicuñas u otros animales de montaña. Era un trabajo arduo, que requería paciencia y atención al detalle. También buscamos huellas en la nieve, con la esperanza de encontrar senderos por los que se desplazaban los animales. Por la noche, al regresar al campamento, descubrimos que Zoya y Yasmina habían encontrado otro yacimiento de tubérculos comestibles. Esto no solucionaba el problema de la proteína, pero al menos proporcionaba algunas calorías. El 10º día trajo el primer conflicto serio en nuestro grupo. Todo empezó con una pregunta aparentemente inocente sobre la distribución de la comida. Víctor opinaba que aquellos que realizaban trabajos físicamente pesados debían recibir más comida. Nadezhda argumentó que todos debían recibir raciones iguales, independientemente de su contribución.
La discusión rápidamente se convirtió en una acalorada disputa en la que casi todos se vieron involucrados. La tensión acumulada durante los días de lucha por la supervivencia estalló. Se lanzaron acusaciones, se dijeron palabras duras. Marat, generalmente tranquilo y sensato, de repente estalló. ¿Es que no lo entendéis? Todos vamos a morir aquí si nos peleamos por cada bocado. Sus palabras actuaron como una ducha fría. Se hizo el silencio y todos nos dimos cuenta de lo mezquina que era esta disputa frente a nuestra desgracia común. Lo siento, dijo Víctor, extendiendo la mano a Nadezhda. Tienes razón. Tenemos que permanecer unidos. Este incidente nos hizo reflexionar a todos sobre la importancia de mantener la unidad y la ayuda mutua. Decidimos crear un consejo que tomara todas las decisiones importantes colectivamente, para evitar conflictos similares en el futuro. El 11º día trajo una suerte inesperada. Una de nuestras trampas funcionó y capturamos un pequeño guanaco, un pariente montañés de la llama. Era la primera carne fresca desde el accidente, y fue suficiente para dar a cada uno una porción pequeña pero nutritiva. Descuartizar al animal fue difícil emocionalmente, especialmente para aquellos que nunca se habían enfrentado a ello. Pero el hambre es un fuerte motivador, y todos entendíamos la necesidad de hacerlo. Preparamos la carne en la hoguera, conservando cuidadosamente cada trozo. Damir propuso utilizar la piel para aislar las botas de aquellos que más sufrían por el frío. Por la noche, sentados alrededor de la hoguera y disfrutando de una rara sensación de saciedad, nos permitimos relajarnos por primera vez en mucho tiempo. Alguien comenzó a contar historias de su vida, alguien tarareaba canciones en voz baja. Por un breve instante, casi nos olvidamos de nuestra precaria situación. Observé los rostros de mis compañeros, iluminados por la cálida luz de la hoguera, y pensé en lo extraña que es la vida. Apenas hacía 2 semanas éramos desconocidos, compañeros de viaje casuales en un avión. Ahora éramos una familia, unidos por una desgracia común y una esperanza compartida. Ernest, que estaba sentado a mi lado, dijo en voz baja: ¿Sabes? En las antiguas culturas andinas existía el principio del Aini, la reciprocidad. La gente sobrevivía en estas duras montañas solo gracias a la ayuda mutua y la cooperación. Parece que estamos redescubriendo esa sabiduría ancestral. Asentí, dándome cuenta de que tenía razón. En nuestro mundo moderno, repleto de tecnología y comodidades, a menudo olvidamos cosas tan simples, pero fundamentales, como la solidaridad humana y el apoyo mutuo. El 12º día comenzó con un suceso preocupante. Lilia, nuestra enfermera, sufrió un ataque de mal de altura. Se despertó con un fuerte dolor de cabeza, náuseas y falta de aliento. Marat se ocupó de ella de inmediato, utilizando los medicamentos que encontramos y el oxígeno de las bombonas que quedaron intactas. Tiene que bajar más, dijo después de examinarla. A esta altura, su estado no hará más que empeorar. Pero el descenso era imposible. Estábamos rodeados de laderas empinadas y precipicios, y no teníamos ni el equipo adecuado ni las fuerzas para semejante expedición. Durante todo el día, nos turnamos para vigilar a Lilia, administrándole oxígeno y controlando su estado. Por la noche, se sintió un poco mejor, pero Marat seguía preocupado. Todos corremos riesgos al permanecer a tanta altura durante mucho tiempo, dijo. Nuestros organismos no están preparados para esto. Tarde o temprano,
A todos nos pueden surgir problemas. Fue otro recordatorio de lo peligrosa que era nuestra situación. No solo el frío, el hambre y el aislamiento nos amenazaban, sino también el propio entorno en el que nos encontrábamos. El 13º día trajo una nueva prueba, una fortísima tormenta de nieve. El viento alcanzó tal fuerza que incluso nuestro refugio de nieve, bien fortificado, temblaba y crujía. Afuera, era imposible ver a más de un brazo de distancia, y la temperatura descendió hasta unos increíbles 40 grados bajo cero. Nos vimos obligados a permanecer dentro, ahorrando calor y energía. Todo el día transcurrió en una espera angustiosa, preguntándonos si nuestro refugio resistiría, si la nieve nos cubriría por completo o si se produciría una avalancha desde la ladera que teníamos encima. Afortunadamente, nuestra solución de ingeniería resultó ser fiable. El refugio aguantó, aunque varias veces tuvimos que reforzar las paredes y el techo cuando empezaron a hundirse bajo el peso de la nieve recién caída. Por la noche, cuando la tormenta amainó un poco, Damir y Kirill decidieron salir para evaluar la situación. Regresaron a los 20 minutos, cubiertos de nieve de la cabeza a los pies. «Todo ha cambiado por completo», dijo Damir, sacudiéndose la nieve de la chaqueta. «El paisaje es totalmente diferente. Muchos de los restos del avión están completamente enterrados». «¿Y las trampas?», preguntó Víctor. «Probablemente también las haya cubierto la nieve», respondió Kirill. «Tendremos que poner nuevas cuando mejore el tiempo». Eran malas noticias. Contábamos con esas trampas como fuente de alimento. Ahora teníamos que empezar de nuevo. El 14º día lo pasamos despejando la nieve alrededor del refugio y abriendo caminos hacia los puntos principales. Los restos del fuselaje, el lugar de almacenamiento de provisiones, el retrete improvisado. El trabajo fue extenuante, pero necesario. Después de la tormenta, el cielo se despejó y por primera vez en muchos días vimos el sol en todo su esplendor. Esto nos levantó la moral, pero también creó un nuevo peligro. La luz brillante que se reflejaba en la nieve podía provocar ceguera. Improvisamos, creando unas gafas de sol primitivas con trozos de plástico y tela. Tenían un aspecto ridículo, pero cumplían su función, protegiendo nuestros ojos de los rayos ultravioleta. Por la noche, colocamos nuevas trampas e incluso intentamos organizar una especie de caza activa. Damir, utilizando su experiencia en la montaña, nos enseñó a rastrear animales siguiendo huellas apenas perceptibles en la nieve. Nuestros esfuerzos no fueron en vano. Al atardecer regresamos con 2 perdices nivales, capturadas con una honda primitiva que había fabricado Víctor. No fue la mayor de las presas, pero sí la suficiente para añadir algo de proteína a nuestra dieta. El 15º día comenzó con un suceso alentador. Sofía recuperó por fin la consciencia e incluso pudo comer un poco. Su recuperación era lenta, pero constante. Ruslan no se separó de ella ni un momento, dándole apoyo y ayudándola. Pero la alegría por este suceso se vio empañada por un nuevo problema. Se nos estaba acabando la leña para la hoguera. Los restos del avión que utilizábamos como combustible estaban llegando a su fin, y en esta zona de alta montaña no había árboles. «Podemos usar grasa de animales», propuso Ernest. «Los inuit lo hacen en el Ártico. La grasa arde durante mucho tiempo y da mucho calor. Era una buena idea, pero para llevarla a cabo necesitábamos cazar más animales,
lo cual no era tarea fácil. Decidimos organizar otra expedición de caza, esta vez a mayor escala. 6 personas, entre ellas yo, Damir, Víctor, Kirill, Yasmina y Ernest, salimos en busca de caza. Nos dividimos en parejas y fuimos en diferentes direcciones, acordando reunirnos en el campamento antes del atardecer. Yo fui con Ernest, cuyos conocimientos enciclopédicos sobre la fauna local eran inestimables. A pesar de su edad, se movía por las laderas de las montañas con una facilidad y resistencia sorprendentes. De joven pasé mucho tiempo en estas montañas, estudiando las antiguas culturas andinas. Me explicó cuando expresé mi asombro por sus habilidades. Tuve que aprender a vivir en estas condiciones. Llevábamos mucho tiempo siguiendo unas huellas que, según Ernest, pertenecían a una manada de vicuñas. La huella nos llevaba cada vez más arriba por la ladera, y empecé a preocuparme de que nos alejáramos demasiado del campamento. Quizá deberíamos dar la vuelta, propuse, cuando el sol comenzó a lamer el horizonte. Ernest asintió, de acuerdo. Pero en ese momento escuchamos un ruido de piedras desprendiéndose más adelante. Asomándonos con cautela por detrás de una roca, vimos una manada de vicuñas, animales gráciles, de cuellos largos y pelaje denso, pastando en una pequeña meseta más arriba en la ladera. «Esta es nuestra oportunidad», susurró Ernest. «Pero tenemos que actuar con mucha cautela. Estos animales son increíblemente sensibles». Nos acercamos lentamente, usando las rocas como cobertura. Solo teníamos una lanza primitiva y un cuchillo, pero si lográbamos acercarnos lo suficiente. Nunca antes había cazado, y la idea de tener que matar a un ser vivo me resultaba desagradable. Pero el hambre y la necesidad de sobrevivir acallaban esas dudas. Nos acercamos a una distancia de lanzamiento, y ya me estaba preparando para arrojar la lanza, cuando de repente la tierra desapareció bajo nuestros pies. La nieve sobre la que estábamos resultó ser una cornisa colgante, y no soportó nuestro peso. Todo sucedió en una fracción de segundo. La cornisa se derrumbó, y Ernest y yo rodamos cuesta abajo por la empinada ladera, arrastrando con nosotros nieve y piedras. Intenté agarrarme a algo, pero la nieve era demasiado blanda y la pendiente demasiado pronunciada. La caída pareció durar una eternidad, aunque en realidad probablemente no pasó más de un minuto. Finalmente, me estrellé contra una repisa rocosa que detuvo mi movimiento. Un dolor agudo recorrió todo mi cuerpo, especialmente el brazo derecho, con el que me había golpeado contra la piedra. «¡Ernest!», grité, mirando a mi alrededor en busca de mi compañero. Yacía a unos 10 metros por debajo de mí, inmóvil. Con dificultad, me levanté y, haciendo una mueca de dolor, empecé a bajar hacia él. Cada paso era un tormento. El brazo derecho probablemente estaba roto, y las costillas, aún no curadas del accidente, me recordaban su presencia con un dolor agudo con cada respiración. Al llegar hasta Ernest, sentí alivio al ver que respiraba. Estaba inconsciente, con una herida profunda en la frente de la que brotaba sangre, pero su pulso era estable. Miré a mi alrededor, tratando de entender dónde estábamos y cómo volver al campamento. Nos habíamos deslizado hacia un pequeño barranco, rodeado de laderas escarpadas. El sol ya casi se había puesto, y la temperatura bajaba rápidamente. Teníamos que actuar con rapidez. Usando mi mano sana, construí una especie de cortavientos de nieve alrededor de Ernest.
Luego saqué de mi mochila una manta térmica, siempre las llevábamos con nosotros en las salidas, y cubrí al profesor con ella. Vendé la herida de la frente con un trozo de tela arrancado de mi camisa. Ahora tenía que dar una señal. Tenía una bengala, pero dudaba que la vieran desde el campamento. Demasiadas rocas y salientes entre nosotros. Aún así, era nuestra única oportunidad. Lancé la bengala, y ésta iluminó el cielo nocturno con una luz brillante. Luego, acomodándome junto a Ernest, me preparé para una larga y fría noche. Estábamos atrapados, heridos, sin comida y con un refugio mínimo, a una altura de 5000 metros, donde la temperatura por la noche desciende por debajo de los 30 grados bajo cero. Era la prueba más seria desde el accidente, y no estaba seguro de que la superaríamos. El frío era insoportable. A pesar de todos mis esfuerzos, el improvisado refugio de nieve, la manta térmica, incluso abrazarlo para compartir calor corporal. La temperatura seguía bajando, y con ella, nuestras posibilidades de supervivencia. Ernest seguía inconsciente. Su respiración se volvía cada vez más débil e irregular. Comprobaba constantemente su pulso, temiendo que cada latido pudiera ser el último. Mi propio brazo palpitaba de dolor, y cada respiración resonaba con un dolor agudo en las costillas. La noche pareció durar una eternidad. Las estrellas sobre nuestras cabezas eran increíblemente brillantes, pero su belleza era cruel. Cuanto más claro era el cielo, más baja era la temperatura. Luchaba contra el sueño, sabiendo que si me dormía en esas condiciones, podría no despertarme. Para evitar que me congelara, le contaba historias a Ernest, sobre mi infancia en la región de Moscú, sobre mi primer amor, sobre mi trabajo, sobre mis viajes. No sabía si me oía, pero hablar en voz alta me ayudaba a mí mismo a permanecer consciente. «¿Sabes, Ernest?», le dije, frotando sus frías manos. «Cuando salgamos de aquí, quiero escribir un libro, sobre nosotros, sobre cómo la gente corriente puede hacer cosas extraordinarias en situaciones extremas». Sus párpados temblaron ligeramente, y me pareció que las comisuras de sus labios se levantaban en una leve sonrisa. Eso me dio una nueva dosis de esperanza. Al amanecer, estaba al borde del agotamiento, pero aún despierto. Los primeros rayos de sol, tocando las cumbres nevadas, fueron el espectáculo más hermoso que había visto en mi vida. Con la llegada del día, pude evaluar mejor nuestra situación. Estábamos en un profundo barranco, rodeado de laderas escarpadas. Salir de allí con un compañero herido sin ayuda parecía imposible. Decidí lanzar otra bengala, esperando que a la luz del día nuestros amigos pudieran determinar nuestra ubicación. El destello rojo se elevó hacia el cielo, dejando tras de sí una estela de humo. Y entonces lo oí. Una débil voz humana, llamándonos por nuestros nombres. Grité con todas mis fuerzas. Unos minutos después, 3 figuras aparecieron al borde del barranco: Damir, Kirill y Víctor. «¡Vimos su bengala de ayer!», gritó Damir, empezando a bajar hacia nosotros. «Los estuvimos buscando toda la noche». Nunca en mi vida me había alegrado tanto de ver a otras personas. Trajeron consigo bebida caliente en termos, comida, mantas adicionales y, lo más importante, esperanza. La evacuación de Ernest del barranco fue una operación compleja y peligrosa. Improvisamos una camilla con bastones de alpinismo y una chaqueta, y 4 de nosotros, turnándonos, lo llevamos por la empinada ladera. A mí, con mi brazo herido,
Me resultó especialmente difícil, pero me negué a quedarme al margen. Cada uno de nosotros entendía que la vida del profesor dependía de nuestro trabajo en equipo. El camino de vuelta al campamento nos llevó casi todo el día. Varias veces perdimos la orientación en el monótono paisaje nevado, pero Damir, con su experiencia en la montaña, siempre encontraba la dirección correcta. Cuando finalmente llegamos al campamento, nos recibieron con alivio y preocupación. Marat se ocupó inmediatamente de Ernest, y Lilia, que ya se había recuperado del mal de altura, me examinó el brazo. «Fractura», dijo, palpando con cuidado la articulación hinchada. «Hay que entablillar y guardar reposo». Mientras ella se ocupaba de mi brazo, yo observaba a Marat trabajando con Ernest. Su rostro estaba concentrado, sus movimientos eran precisos y seguros, pero vi preocupación en sus ojos. «¿Cómo está?», pregunté cuando Lilia terminó con mi brazo. «Conmoción cerebral, posiblemente hemorragia interna», respondió Marat. «Y una fuerte hipotermia. Las próximas 24 horas serán críticas». Asentí, sintiendo el peso de la culpa. Si hubiera sido más cauteloso, si no hubiera insistido en continuar la caza cuando ya estaba oscureciendo. «No es tu culpa», dijo Damir, como si leyera mis pensamientos. «En las montañas, estas cosas les suceden incluso a los alpinistas más experimentados. Ambos están vivos, y eso es lo importante». Por la noche, sentado junto a la hoguera con el brazo vendado, les conté a los demás nuestra desgracia. Sobre las vicuñas, sobre la cornisa de nieve que se derrumbó, sobre la fría noche en el barranco. Hablar me dolía. Cada palabra resonaba con pulsaciones en las costillas rotas, pero sentía la necesidad de compartir esta experiencia. «Nos estamos volviendo imprudentes», dijo Kirill después de mi relato. «El hambre y la desesperación nos hacen correr más riesgos de los que deberíamos. Necesitamos ser más disciplinados». Todos estuvieron de acuerdo. Decidimos establecer reglas más estrictas para las salidas. Nadie debe irse solo. Siempre informar sobre la ruta y la hora prevista de regreso. Siempre llevar consigo un kit básico de supervivencia. Al día siguiente, el estado de Ernest mejoró. Recuperó la conciencia e incluso pudo comer un poco. Fue un pequeño milagro, teniendo en cuenta su edad y la gravedad de las lesiones. «Me salvaste la vida», dijo con voz débil cuando fui a visitarlo. «Si no fuera por tu refugio y el calor de tu cuerpo, no habría sobrevivido a esa noche». «Nos salvamos unos a otros», respondí. «Sin tu conocimiento de la flora y fauna local, todos estaríamos hambrientos desde hace mucho». Sonrió débilmente y apretó mi mano sana con su fría palma. «Sabes, pensé mucho allí, en el barranco, mientras estaba inconsciente», dijo. «Escuché tu voz, tus historias. Eran como un ancla, manteniéndome en el mundo de los vivos. Me conmovieron sus palabras. La idea de que mis historias inconexas le hubieran ayudado a sobrevivir era a la vez sorprendente y alentadora. El 17º día después del accidente trajo nuevos desafíos. Las reservas de comida volvían a escasear y la última cacería había terminado en un desastre. Nos vimos obligados a reducir aún más las raciones, lo que, en combinación con el frío constante y la actividad física, provocaba un rápido agotamiento. Noté cómo habían cambiado nuestros cuerpos en estas 2 semanas y media. Todos habían adelgazado,
Los rostros estaban demacrados, los ojos hundidos. Incluso Damir, el más fuerte de nosotros, parecía agotado. Mi ropa, que ya me quedaba grande, llevaba una chaqueta encontrada en una maleta, ahora me colgaba como en un perchero. Pero aún más habían cambiado nuestras almas. El shock y el pánico iniciales fueron reemplazados por una extraña calma y determinación. Aprendimos a vivir el día a día, a apreciar cada momento, cada migaja de comida, cada sorbo de agua. Ese día, Damir, Kirill y Ruslan, que por primera vez dejaba a Sofía al cuidado de otros, se fueron a una nueva cacería. Regresaron al atardecer con 2 liebres de montaña, una pequeña presa, pero suficiente para dar a cada uno al menos un trozo de carne. El 18º día estuvo marcado por un acontecimiento inusual. Vimos un avión. Volaba alto, dejando tras de sí un rastro blanco en el cielo azul claro. Todos salimos corriendo del refugio, agitando los brazos, gritando, aunque entendíamos que no nos oirían. Kirill disparó una bengala, pero el avión continuó su camino, sin cambiar de rumbo. Era un vuelo de pasajeros, dijo Kirill cuando, decepcionados, volvimos al refugio. Demasiado alto para vernos. Pero significa que no estamos tan lejos de las rutas aéreas. Si seguimos haciendo señales, tarde o temprano nos verán. Sus palabras nos dieron una nueva esperanza. Decidimos organizar una guardia permanente para no perdernos ni un solo avión y usar las bengalas que nos quedaban de forma más estratégica. El 19º día trajo un nuevo problema. Nadezhda, una mujer discreta de mediana edad, empezó a mostrar síntomas de congelación grave en los pies. Ocultaba su estado, sin querer ser una carga, hasta que Marat se dio cuenta de cómo hacía una mueca de dolor con cada paso. La exploración reveló que varios dedos de sus pies se habían ennegrecido, un signo de congelación profunda. Sin atención médica profesional, podría perder no solo los dedos, sino todo el pie. Marat hizo todo lo que pudo. Limpió las zonas afectadas, aplicó vendajes estériles y le dio analgésicos. Pero todos entendíamos que, sin una evacuación al hospital, las posibilidades de salvar sus extremidades eran mínimas. Este incidente nos obligó a replantearnos nuestra situación una vez más. Llevábamos aquí casi 3 semanas. La baliza que habíamos encontrado debería haber estado transmitiendo una señal todo este tiempo, pero la ayuda no llegaba. Posiblemente estaba dañada, o la señal era demasiado débil, o las operaciones de búsqueda se estaban llevando a cabo en otra zona. En cualquier caso, estaba claro que no podíamos simplemente sentarnos a esperar el rescate. Necesitábamos un nuevo plan. En el consejo de la noche, Damir propuso una idea que a muchos les pareció una locura. Tenemos que bajar al valle, nosotros mismos, un grupo pequeño. Eso es un suicidio, repuso Kirill, sin mapas, sin equipo especial, con nuestro nivel de agotamiento. Tenemos equipo básico de alpinismo, insistió Damir. Y conozco estas montañas, no a la perfección, pero lo suficiente como para encontrar el camino hacia abajo. En el valle debe haber pueblos, carreteras. Podremos traer ayuda. La discusión fue larga y emotiva. La mitad del grupo consideraba que el plan era demasiado arriesgado, la otra mitad veía en él la única oportunidad de salvación. Al final, decidimos que 3 personas, Damir, Víctor y Ruslan, intentarían bajar al valle. Llevarían el mínimo equipo necesario,
comida para 3 días, e intentarían moverse lo más rápido posible. Si no volvemos en una semana, dijo Damir, significará que o bien hemos encontrado ayuda y pronto volveremos con los rescatistas, o... No terminó la frase, pero todos entendieron lo que no dijo. Los preparativos para la expedición ocuparon todo el 20º día. Recopilamos todo el equipo de alpinismo disponible: cuerdas, mosquetones, piolets, encontrados en el equipaje de los pasajeros fallecidos. Preparamos comida, carne seca, las barritas energéticas que quedaban, tubérculos encontrados. Revisamos y volvimos a revisar cada objeto del equipo. Yo quería ir con ellos, a pesar de mi brazo roto, pero Marat se negó rotundamente. Con una lesión así, solo ralentizarás al grupo, dijo, y pondrás en peligro no solo a ti mismo, sino también a los demás. Sabía que tenía razón, pero me sentía inútil quedándome en el campamento cuando otros arriesgaban su vida por nuestra salvación. La noche antes de la partida, organizamos algo parecido a una cena de despedida. Compartimos la última lata de fruta en conserva, encontrada en el equipaje, y cada uno dijo unas palabras de apoyo a los que se iban. «Sois nuestra esperanza», dijo Sofía, que ya podía sentarse y hablar, aunque aún estaba muy débil. «Os esperaremos cada día». Ruslan abrazó a su mujer, y vi lágrimas en sus ojos. No quería dejarla, pero entendía que quizás era la única forma de salvar su vida. El 21º día comenzó con la despedida. Damir, Víctor y Ruslan, equipados con todo lo necesario que pudimos darles, emprendieron el camino al amanecer. Vimos cómo descendían lentamente por la ladera, haciéndose cada vez más pequeños, hasta que finalmente desaparecieron tras un saliente de roca. En el campamento reinó el silencio y el vacío sin ellos. Continuamos con las rutinas diarias: mantener el refugio, buscar comida, cuidar de los heridos, pero todo se hacía con una especie de automatismo mecánico, sin el entusiasmo de antes. Pasaba mucho tiempo con Ernest, que se recuperaba gradualmente de su lesión. Hablábamos de la vida, de literatura, de filosofía, de todo lo que ayudaba a distraerse de la cruda realidad. «¿Sabes qué es lo que más me sorprende?», dijo una vez. «No lo rápido que nos hemos adaptado a sobrevivir en estas condiciones, sino lo rápido que nos hemos olvidado de lo que considerábamos importante en nuestra vida anterior». Entendía a qué se refería. La carrera, el dinero, el estatus, los bienes materiales, todo parecía tan insignificante ahora, cuando luchábamos por cada día de vida. «Quizás en esto haya alguna lección», respondí, «sobre lo que realmente importa». Asintió, y continuamos nuestra conversación, encontrando un extraño consuelo en las reflexiones filosóficas en medio de los Andes nevados. El 22º y 23º días transcurrieron sin mayores incidentes. Ahorrábamos fuerzas y recursos, esperando el regreso de nuestro grupo de expedición con ayuda. El clima era relativamente estable, frío, pero sin fuertes tormentas, lo que nos daba esperanza en el éxito de la misión de Damir. El 24º día trajo un nuevo problema. Timur, un hombre con una fractura en la pierna, empezó a tener una infección en la herida. A pesar de todos los esfuerzos de Marat, la infección se propagaba y su estado empeoraba rápidamente. «Necesitamos antibióticos potentes», dijo Marat tras examinarlo. «Lo que tenemos no es suficiente». Todos entendíamos lo que eso significaba. Sin el tratamiento adecuado,
Timur podía perder la pierna, o incluso la vida, y no teníamos forma de conseguir los medicamentos necesarios. Esa noche salí del refugio para estar a solas. La noche era clara, las estrellas brillaban con una intensidad increíble. Miraba las constelaciones del hemisferio sur, tan desconocidas y a la vez tan hermosas, y pensaba en lo pequeños y vulnerables que éramos ante esta naturaleza majestuosa e indiferente. Y justo en ese momento lo vi. Una luz tenue y parpadeante allá abajo, en el valle. Al principio pensé que era una jugarreta de mi imaginación o un reflejo de las estrellas en la nieve, pero la luz permanecía en el mismo lugar, parpadeando a intervalos regulares. Corrí de vuelta al refugio, casi olvidando el dolor en las costillas y la mano. ¡Hay una luz!, grité, irrumpiendo en el interior. ¡En el valle! ¡Es una señal! Todos los que podían moverse salieron al exterior. Nos pusimos de pie en el borde de nuestra meseta, escudriñando la oscuridad de abajo. Y, efectivamente, allí estaba la luz, débil pero nítida, parpadeando con un ritmo determinado. «Es código Morse», dijo Kirill después de unos minutos de observación. «Están transmitiendo... Esperen. Vamos en camino. Aguanten». Solo podía significar una cosa. Damir y su grupo habían llegado a la civilización y ahora volvían a ayudarnos. Estábamos salvados. La alegría que nos invadió en ese momento es imposible de describir con palabras. La gente lloraba, se abrazaba, reía. Incluso Timur, atormentado por el dolor y la fiebre, sonreía. Inmediatamente empezamos a prepararnos para el encuentro con los rescatadores. Despejamos una zona amplia para un posible aterrizaje de helicóptero, recogimos nuestras pertenencias, preparamos a los heridos para el traslado. Nadie durmió esa noche. Por turnos, salíamos al exterior para asegurarnos de que la señal seguía ahí, que no era una alucinación colectiva de personas exhaustas por el hambre y el frío. La mañana del día 25 amaneció clara y sin viento, condiciones perfectas para una operación de rescate. Mirábamos al cielo con impaciencia, esperando ver un helicóptero. Pero las horas pasaban y el rescate no llegaba. Al mediodía, la impaciencia se había transformado en ansiedad. ¿Y si habíamos interpretado mal la señal? ¿Y si no era Damir? ¿Y si algo había salido mal? Y entonces lo oímos. Un zumbido lejano pero nítido de las hélices de un helicóptero que resonaba en las laderas de las montañas. El sonido se hizo más fuerte y pronto vimos un pequeño punto en el cielo que se acercaba a nosotros. Salimos corriendo al espacio abierto, agitando trozos de tela de colores brillantes que habíamos guardado para ese momento. El helicóptero, pequeño y con cruces rojas en los costados, sobrevoló nuestro campamento y luego comenzó a descender. El aterrizaje fue magistral. El piloto encontró el único lugar adecuado en nuestra meseta y aterrizó con cuidado, levantando una nube de polvo de nieve. De la aeronave saltaron varias personas con trajes de color naranja brillante, los rescatistas. Entre ellos, reconocí con alegría a Damir. Parecía agotado, pero su rostro irradiaba felicidad. «¡Lo hemos logrado!», gritó, abrazándome. Bajamos al valle en 4 días. Encontramos un pequeño pueblo. Se pusieron en contacto con las autoridades. No pudieron volar antes por el clima. Los rescatistas actuaron con rapidez y profesionalidad. Examinaron a cada uno de nosotros, prestando especial atención a los heridos graves. Sofía, Timur,
Nadezhda. La evacuación comenzó de inmediato. Los más graves fueron los primeros en subir al helicóptero. «Volveremos por los demás», dijo el jefe del equipo de rescate. «Resistan. Lo peor ya pasó». Observé cómo el helicóptero se elevaba en el aire, llevándose a nuestros compañeros a un lugar seguro, a atención médica, a una vida normal. Y en ese momento sentí una extraña mezcla de emociones. Alivio, alegría, pero también algo parecido a la tristeza. 25 días en los Andes nos habían cambiado a todos. Habíamos sobrevivido a algo que la mayoría de la gente ni siquiera puede imaginar. Habíamos luchado, sufrido, nos habíamos apoyado mutuamente. Habíamos encontrado fuerzas para seguir adelante cuando parecía que todo estaba perdido. Y ahora, cuando el rescate finalmente había llegado, me daba cuenta de que iba a echar de menos esta experiencia extraña, peligrosa, pero increíblemente intensa. De cómo cada momento importaba, de cómo las cosas sencillas, un sorbo de agua, un trozo de comida, el calor de una hoguera, se convertían en fuentes de la más profunda alegría. Cuando el helicóptero regresó por el siguiente grupo, decidí quedarme hasta el último viaje. Necesitaba despedirme de este lugar, que casi se había convertido en nuestra tumba, pero que en cambio se había transformado en la cuna de nuestro renacimiento. De pie en el borde de la meseta, contemplaba los majestuosos picos nevados, el cielo azul infinito, el valle de abajo, que había parecido tan inalcanzable durante todos estos días. Y sentía una extraña calma y gratitud. Estuvimos al borde, de la vida y la muerte, de la desesperación y la esperanza, del miedo animal y la dignidad humana. Y elegimos la vida, la esperanza, la dignidad. Elegimos luchar y sobrevivir, a pesar de todo. Y en esto, quizás, residió la principal lección de nuestra estancia en los Andes, sobre la fuerza del espíritu humano, sobre la importancia de la ayuda mutua, sobre que incluso en las situaciones más desesperadas siempre hay una opción: rendirse o seguir luchando. Yo elegí luchar. Todos elegimos luchar. Y precisamente por eso sobrevivimos. La habitación del hospital en Santiago me parecía un lugar extraño, casi irreal, después de semanas en las montañas nevadas. Las paredes blancas, la cama mullida, la temperatura constante, la luz eléctrica brillante. Todo resultaba a la vez familiar y ajeno. Los primeros días después del rescate transcurrieron como en una niebla. Exámenes médicos, sueros, inyecciones, un sinfín de preguntas de médicos, psicólogos, periodistas. Tenía la mano enyesada, las costillas vendadas con fuerza, pero el dolor físico era nada comparado con el agotamiento emocional. Supe que los 13 supervivientes habían sido rescatados y trasladados a hospitales en Santiago y Buenos Aires. Sofía había sido sometida a otra operación, pero los médicos se mostraban optimistas sobre su recuperación. Timur había perdido 2 dedos del pie a causa de la congelación y la infección, pero se había conseguido salvarle el pie. Nadezhda también había perdido algunos dedos de los pies, pero había evitado una amputación más grave. Ernesto, a pesar de su edad y las heridas sufridas, se recuperaba sorprendentemente rápido. Ya estaba concediendo entrevistas, narrando nuestra experiencia con precisión académica y profundidad filosófica. Damir, Víctor y Ruslan se habían convertido en héroes. Su descenso de 4 días por laderas prácticamente intransitables
sin mapas ni equipo especial, había sido calificado por los periodistas como una hazaña del siglo. Me alegré de que su valentía y determinación recibieran el reconocimiento que merecían. Al cuarto día de mi estancia en el hospital, me visitó una delegación del Servicio Chileno de Búsqueda y Rescate. Vinieron a disculparse oficialmente por no habernos encontrado antes. El avión se desvió de su rumbo durante la tormenta, explicó el oficial al mando. El lugar del accidente resultó estar alejado de la ruta prevista. Los estuvimos buscando, pero en la zona equivocada. Asentí, sin sentir ni rencor ni ira. Entendía la complejidad de la operación de búsqueda en tales condiciones. Y, al fin y al cabo, habíamos sobrevivido. Eso era lo principal. ¿Y la baliza? Pregunté. Encontramos una baliza de emergencia y la activamos. Debería haber transmitido una señal. El oficial negó con la cabeza. La baliza se dañó con el impacto. Transmitía una señal, pero de forma intermitente y con coordenadas inexactas. Recibíamos fragmentos de datos, pero no podíamos determinar su ubicación precisa. Esto explicaba por qué la ayuda no había llegado, a pesar de nuestros esfuerzos. Otro recordatorio de lo frágil que puede ser la tecnología en la que tanto confiamos. Al quinto día, pude levantarme de la cama y caminar por el pasillo. Mi cuerpo estaba exhausto. Había perdido casi 15 kilos durante mi tiempo en las montañas. Los músculos estaban débiles, la piel pálida y seca, pero los médicos dijeron que me estaba recuperando bien, dadas las circunstancias. En el pasillo me encontré con Yasmina, una joven estudiante que estaba con nosotros en las montañas. También caminaba lentamente, apoyándose en la pared, pero su rostro se iluminó cuando me vio. Gleb me abrazó con su mano sana, con cuidado para no hacerme daño. ¡Qué alegría verte! Nos sentamos en un pequeño salón para visitantes, y entonces noté por primera vez lo mucho que había cambiado. No solo físicamente, aunque su rostro estaba demacrado y en sus ojos había una nueva profundidad, sino también interiormente. Se percibía en ella una nueva confianza, una fuerza tranquila que antes no tenía. «Vuelvo a la universidad», dijo. «Pero voy a cambiar de especialidad. Estudiaré medicina de urgencias y operaciones de rescate». «¿Por lo que hemos pasado?», pregunté. Asintió. «Me he dado cuenta de que esa es mi vocación, ayudar a las personas en situaciones críticas». Marat me demostró lo importante que es. Sonreí, sintiendo una extraña sensación de orgullo por ella. Nuestra experiencia había cambiado su vida, le había dado una nueva dirección. Quizás, ¿en eso radicaba el sentido de todo lo que había pasado? En los días siguientes me reuní con casi todos nuestros compañeros de infortunio. Kirill ya había sido dado de alta y se dedicaba a organizar ayuda para las familias de los pasajeros fallecidos. Verónica se preparaba para volar a reunirse con su hija, quien, al enterarse del rescate de su madre, había retrasado el parto con medicamentos para que su madre pudiera estar presente en el nacimiento de su nieto. Lilia decidió quedarse en Chile un tiempo para ayudar con la rehabilitación de los más afectados. Su experiencia como enfermera militar resultó invaluable. Víctor y Zoya, para mi sorpresa, anunciaron su compromiso. Su relación, que había nacido en las condiciones extremas de la lucha por la supervivencia, había resultado lo suficientemente fuerte como para continuar en la vida normal. Marat recibió una oferta de trabajo en una de las principales clínicas de Santiago. Su hazaña, la realización de una trepanación en el cráneo en el terreno, sin equipo especial, causó admiración en la comunidad médica.
Sofía y Ruslan aún permanecían en el hospital, pero sus habitaciones estaban cerca y Ruslan pasaba con su mujer cada minuto libre. Los médicos dijeron que Sofía podría recuperarse por completo, aunque llevaría mucho tiempo. Cada encuentro con mis compañeros de supervivencia era un torbellino de emociones. Nos abrazábamos,